En este video vamos a realizar un experimento que se denomina efecto Zeeman. El efecto Zeeman es el efecto de la mecánica cuántica que ocurre cuando las líneas espectrales se dividen en varias componentes. Por ejemplo, a la izquierda se ven las líneas azules, rojas y negras que se dividen en varias líneas por el efecto de un campo magnético. Fue descubierto por George Hale estudiando el campo magnético solar. Ahora, primeramente vamos a poner el riel, le vamos a dar vuelta al riel y vamos a poner las patas. El riel tiene dos patas. Para esto vamos a usar estas tuercas y, si es necesario, la llave Allen para dejarlas firmemente puestas. Una vez que ponemos una, también ponemos la siguiente. Tenemos un electroimán que va a producir un campo magnético no uniforme que nos va a generar el efecto Zeeman sobre la luz de la lámpara. Entonces, este lo vamos a colocar sobre esta mesa giratoria que nos va a permitir mover el imán en dos diferentes posiciones. Tiene un tornillo abajo, el cual aflojamos y entonces nos permite colocar el electroimán en esa dirección para producir efecto Zeeman transverso, y luego en la otra dirección que nos va a permitir medir el efecto Zeeman normal. Dentro del electroimán se coloca una lámpara, que es la lámpara que nos va a producir el espectro luminoso. Es esta lamparita blanca que se ve ahí. Ella misma se va a conectar a la fuente de poder que estamos viendo en el video, y también se puede ajustar esa lámpara, ¿verdad? Para a través de esos tornillos para que quede a cierta altura. Dentro de esos huecos que tiene el electroimán se meten los núcleos de hierro para permitir que el campo magnético se incremente. Luego, después de colocar el electroimán, vamos a colocar una lente de 50 milímetros, un etalón de Fabry-Perot y luego otra lente de 150 milímetros. Antes, en el inicio entre el electroimán y las lentes, hay que colocar un iris. Esto es un iris. Es un aparato que permite regular la cantidad de luz. Él se abre y se cierra por sí mismo. Entonces lo vamos a colocar después del electroimán. Luego, al final de la configuración, vamos a colocar una lente especial. Para eso vamos a abrir los tornillitos y luego los vamos a socar para que el lente quede firmemente sujetado sobre el soporte. Ese lente se coloca antes de la cámara. Entonces vemos aquí a la izquierda el iris, luego la lente de 50 milímetros, luego el etalón de Fabry-Perot y luego el lente de 150 milímetros. El etalón de Fabry-Perot es usado como un filtro para absorber cierta longitud de onda, y en este caso es el que nos permite medir los desplazamientos entre varias líneas, midiendo la longitud de onda entre ellas. Luego conectamos las fuentes, la fuente de la lámpara y la fuente que alimenta el electroimán. Las vamos a conectar a la corriente, pero antes recordamos que tenemos que conectar estas fuentes a unos transformadores. Luego está la forma en que vamos a conectar el electroimán, ¿verdad? Vamos a necesitar unos cables azules que representan los negativos y los cables rojos representan los negativos. Aquí tenemos el primer elemento del riel, que es el iris. Ahí vemos donde se abre y se cierra. Luego tenemos la lente 50 milímetros. Luego tenemos el etalón de Fabry-Perot y luego la lente. Este puede contener un filtro rojo para dejar pasar solo cierta longitud de onda. Luego la lente de 150 milímetros y luego un analizador, que es un polarizador que filtra la luz de cierta polarización. Luego aquí tenemos una lente, y aquí tenemos la cámara.
La cámara se conecta directamente con la computadora portátil y es realmente la que nos permite medir el efecto Zeeman. Ahora vamos a ver cómo se conecta el electroimán. El electroimán vamos a empezar utilizando los cables medianos y vamos a colocar el rojo positivo mediano al otro extremo del electroimán, al otro polo del electroimán, y el negativo vamos a colocarlo de un polo, conectando un polo negativo del electroimán al otro polo negativo. Luego, de uno de los extremos del polo positivo del electroimán, donde tenemos el cable rojo, utilizamos el siguiente cable para conectarlo a el amperímetro, donde dice en el puerto rojo para medir amperios. Luego, en el puerto común de color negro sale uno de los cables más largos y lo vamos a llevar hasta la fuente de poder. De la fuente de poder sacamos el cable de menor tamaño de color rojo, ahí mismo donde colocamos el del amperímetro, y va hacia el capacitor. Luego el otro extremo del capacitor, el negativo del capacitor, va conectado al negativo de la fuente a través del cable más pequeño. Y luego del cable mediano se conecta de la fuente al polo negativo, al otro polo negativo del imán. Y entonces encendemos el multímetro en la función de amperímetro para medir amperios. Recuerden que vamos a medir unas corrientes grandes, entonces tenemos que tomar en cuenta la tolerancia del aparato. Y aquí ya tenemos lista conectada la fuente, la lámpara, y también conectado el imán. Ya tenemos listo el aparato para hacerlo funcionar. Entonces, al conectar nosotros la lámpara y encender la lámpara, podemos apagar las luces para visualizar mejor el sistema, y entonces vamos a observar un patrón de círculos concéntricos de color rojo si tenemos puesto el filtro, y al encender el campo magnético en su mayor intensidad vamos a ver un cambio en ese patrón, y a ese cambio se le llama efecto Zeeman, que luego tendremos que medir las distancias entre esos anillos para determinar varias cosas. Una puede ser la intensidad del campo magnético y otra también el valor del magnetón de Bohr.